Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Yo soy el maestro Dr. Javier Carrillo Puga e imparto la materia de lengua materna español. El tema del día de hoy, en el Aprende en Casa, se titulaba Los ingredientes de la investigación. ¿A qué me suenan los ingredientes de la investigación? Obviamente me suena a que voy a realizar una investigación y que voy a conocer cuáles partes componen una investigación. Posteriormente nos hablaba de un aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado nos decía: elige un tema y realiza una pequeña investigación. Recordemos que los aprendizajes esperados es aquello que nosotros vamos a aprender al momento de terminar nuestro proyecto. Y de igual manera mencionaban un énfasis. El énfasis iba remarcado en plantear propósitos para realizar nuestra investigación. Excelente, jóvenes. Ahora que ya conocemos cuál es nuestro aprendizaje esperado de nuestro proyecto de la investigación y cuál es el énfasis de este proyecto, ahora sí debemos de conocer qué es una investigación, qué es, para qué me sirve. Ok, la investigación es un proceso de descubrimiento que se divide en etapas para llegar a revelar datos sobre algo que se quiera conocer. Es decir, yo a lo mejor no conozco mucho de algo de la ciencia, pero por medio del proyecto de español me voy a adentrar un poco más a este tema. ¿Para qué más? Nos sirve para recopilar información, datos, hechos, y tiene la finalidad de adquirir nuevos conocimientos, tanto científicos como tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un poco más de información de lo que yo conozco del proyecto o del tema que estoy investigando, y también voy a conocer más sobre datos. ¿Qué son los datos? Van a ser cifras que me apoyen a mi investigación. ¿Y qué son los hechos? Los hechos son algo que sucedió verídicamente. Bravo, jóvenes, ahora que ya conocemos qué es la investigación, tenemos que conocer cuáles son nuestras etapas. Nuestra primera etapa es elegir nuestro tema y también tenemos que plantear nuestros propósitos. Es decir, en nuestra primera etapa debo de conocer y debo de elegir muy bien el tema del que quiero hablar, porque debe ser un tema que a mí me guste, que a mí me apasione, que a mí me llame para poder desarrollar un buen trabajo. Puse un ejemplo, dice tema robótica. Ese es mi tema. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona mucho la robótica, quiero conocer sobre robots, quiero saber cuándo se inventaron, quiero conocer infinidad de cosas. Ya elegí mi tema. Ahora sí debo de describir mi propósito. El propósito es ¿para qué me va a servir a mí conocer más de robótica? Yo escribí: conocer los diversos usos de robots y especificaciones. Esa sería nuestra primera parte. Nuestra segunda etapa nos dice que debemos de buscar en diversas fuentes de información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo apoyar en libros digitales, claro, ahorita por lo de la pandemia, en Google, en algunos autores que hayan escrito algo acerca de mi tema. Puedo investigar acerca de esos autores y con la información que nos brindaron poderla escribirla en mi tema. Entonces yo les puse un ejemplo. Dice: anotar la fuente de donde obtuviste la información. Yo escribí Español 1, México, Trillas, 2018, 230 páginas. Esa sería mi fuente bibliográfica. Es decir, de aquí yo obtuve la información. Y después escribí: en el libro de robótica básica de Pedro Porcuna menciona que los robots internamente contienen, y obviamente ahí ya pues sigo con mi escrito. Continuamos con nuestra tercera etapa, jóvenes. Nuestra tercera etapa nos dice lectura de textos encontrados y vamos a buscar la comprensión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer en esta parte? En nuestra tercera etapa ya. Lo que voy a hacer es, de todos los textos que yo busqué información, voy a empezar a ordenarla. Es decir, si mi tema es robótica, lo principal que quiero conocer es cuándo se empezó a elaborar el primer robot, para qué se utilizó el primer robot que se elaboró en el mundo,
Entonces, voy a empezar con mis preguntas más importantes hasta las menos importantes. Entonces, eso es lo que voy a hacer en la tercera etapa. Nos dice, acomodar las ideas en el trabajo elaborado para darle mayor entendimiento a la investigación. Es decir, para que mi trabajo pues vaya empezando a tomar una forma lógica. Y es así como llegamos a nuestra cuarta etapa, que es la más sencilla, exponer tu trabajo. Ya teniendo el orden claro, lógico, y ya cuando hayas visto que no se repitió ninguna idea y que tus preguntas ya están contestadas todas, ahora sí ya voy a exponer mi trabajo. Y con eso finalizamos el proyecto. Muy bien, jóvenes, y aquí les presento un ejemplo de cómo les voy a presentar mi investigación. Yo utilicé una tabla para que quedara un poquito más diferenciado entre tema, subtemas y preguntas. Mi tema, como lo hemos hablado en todo el video, yo elegí el tema robótica. De ese tema de robótica, yo me di a la tarea de investigar varios subtemas que fueron uso convencionales de los robots. Ese es uno de mis subtemas. Y de ahí se empezaron a desarrollar algunas preguntas. ¿En qué se emplean con mayor frecuencia los robots? Buena pregunta. La segunda pregunta, ¿qué uso le dan los humanos a los robots? También muy buena pregunta. No sabemos si lo utilizan para algunas peleas, para uso doméstico o para cuidarlos. Entonces son dos preguntas que van a desglosar mucha información. Las preguntas obviamente las debo de contestar de lo que yo conozco o de mis investigaciones que voy a realizar. Puedo apoyarme de libros, de revistas y también de los mismos autores, documentales, etc. Y yo escribí 3 subtemas y de ahí se desglosaron 6 preguntas que ya al final, para presentar mi tema ya investigado, debo de darle respuesta.